Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Los trámites en el Tribunal Constitucional son 100% digitales y queremos mostrarte la ruta que debes seguir para la presentación de un documento virtual. Ingresa a www.tc.gov.pe. Dirígete a la parte inferior derecha de la página web y haz clic en el botón Mesa de Partes Virtual. Elige entre las dos opciones que aparecen en pantalla, persona natural o persona jurídica. En este caso, elegimos persona natural. Completa tus datos personales, DNI. Por los magistrados Luz Pacheco Serga, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. Secretario relator, Flavio Reategui Apaza. Muy buenos días. Se da inicio a la sesión de la audiencia pública del día de hoy. Señor presidente, buenos días. Señora vicepresidenta, buenos días. Señores magistrados, buenos días. A continuación, daré cuenta de las causas programadas para audiencia pública el día de hoy. Causa número 1, expedientes acumulados 1-2021, conflicto de competencia, y 4-2021, conflicto de competencia. Los demandantes son la Municipalidad Distrital de Barranco y la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las municipalidades demandantes consignan que en la aplicación del Decreto Supremo 12-2019 Vivienda, ratificado por el Decreto Supremo 2-2020 Vivienda, y del Decreto Legislativo 1469, que modifica la Ley 29090, se estarían afectando las atribuciones exclusivas de los gobiernos locales respecto del establecimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios. Informará en representación de la Municipalidad Distrital de Barranco el abogado Julio Chigne Rivas. En representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, informará el abogado Julio Zorrilla Garay. Por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Ejecutivo, informará el abogado Luis Alberto Huerta Guerrero. Y también informarán las empresas inmobiliarias del Perú, ASEI, y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, ADI Perú, incorporadas al presente proceso como amicus curiae. Por ambas empresas informará el doctor Rómulo Moisés Arata Solís. Las asociaciones mencionadas consideran que la demanda debe ser declarada infundada. Tiene el uso de la palabra el doctor Julio Chigne Rivas. Muy bien, doctor, buenos días. Tendrá 10 minutos usted y el otro abogado de la municipalidad 10 minutos también. Y el doctor Huerta tendrá unos 15 o 20 minutos, conforme lo considere. Muy bien. Perfecto, bien. Buenos días, señor presidente, honorable tribunal, con todos los presentes. Venimos en representación de la Municipalidad Distrital de Barranco con la finalidad de dar cuenta de nuestra pretensión
no sin antes entrar en contexto la situación de controversia que nos trae a este honorable tribunal. El distrito de Barranco es uno de los distritos más pequeños del país, con una extensión aproximada de 3 kilómetros, en el cual convergen una serie de actividades comerciales, una serie de actividades pues, de construcción, como viene desarrollándose en la actualidad. Sin embargo, la actuación, en este caso que ha tenido la Procuraduría, por ejemplo, verifica diversos conflictos de carácter administrativo a través de las diferentes acciones contenciosas administrativas referidas a licencias de construcción. Es en este sentido que tenemos que considerar también la normativa municipal. Lo que venimos a defender acá es lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, que es las competencias exclusivas de las municipalidades en lo que se refiere al desarrollo y el planeamiento urbano, ¿no? Nosotros estamos planteando una acción competencial con referencia al Decreto Supremo 010-2018 Vivienda, que es el Reglamento Especial de Habilitación Urbana, modificado por el Decreto Supremo 012 de Vivienda y también ratificado por el Decreto 02-2020, por contravenir los parámetros urbanísticos y edificación establecidos ya en la Ordenanza 1076 de la Municipalidad de Lima Metropolitana y en la Ordenanza 516 de la Municipalidad de Barranco, la misma que ha establecido los parámetros urbanísticos sobre los cuales tiene que desarrollarse las construcciones en la Municipalidad de Barranco. ¿Por qué? Porque esto implica lo fundamental, lo que se refiere pues a los parámetros de altura, ¿no? Cuando se hace una construcción, cuando se hace alguna edificación dentro del distrito, esto implica también la ampliación de servicios, implica pues las modificaciones de atenciones que hace el servicio público municipal en lo que se refiere pues a la armonía de la ciudad, del distrito. Esto se traduce pues, por ejemplo, ¿no?, en lo que es la implementación de vías, que ya tenemos pues problemas con el tema de vías en Barranco, la implementación de servicios básicos, agua, desagüe, los cuales muchas veces pues colapsan pues, ¿no?, al tener un incremento desproporcionado de lo que son pues las licencias de construcción en los casos en los que el administrado opta pues por a tomar en cuenta lo que es las disposiciones del Ministerio de Vivienda y Construcción, confrontando con las disposiciones de carácter administrativo de la municipalidad que están establecidas no solamente en la Constitución, sino también en las ordenanzas respectivas, ¿no? Señalamos al respecto que la ordenanza municipal, en este caso la 516 de la Municipalidad de Barranco, establece normas técnicas de carácter edificatorio aplicables al distrito. De esta forma se establece en nuestra ordenanza las condiciones que logran la adecuación de accesibilidad en la infraestructura pública y privada de la ciudad para las edificaciones en general. Esto a su vez se coordina con la Municipalidad de Lima Metropolitana, que en su ordenanza 1076 establece también los parámetros urbanísticos sobre los cuales se regulan las edificaciones en el distrito. Pero ¿qué ocurre? Que con estos decretos, con esta reglamentación que hay sobre habilitaciones urbanas, conflictúa, ¿no? Conflictúa porque interpretamos que se modifica o se superpone las facultades competenciales de la Municipalidad de Lima y confrontan, de manera tal que existen diferencias entre lo que es, por ejemplo, el trámite de licencias en la municipalidad y las observaciones, los procesos que pueden iniciarse a partir de la aplicación o la interpretación de lo establecido en el Ministerio de Vivienda y Construcción a través de los decretos mencionados, ¿no? Esta realidad también ha sido observada por la Municipalidad Distrital de Lima, que también ha presentado pues acción competencial al respecto. Asimismo, tenemos que especificar que en el auto admisorio también se ha señalado pues con características propias de lo que es la actuación material del Ministerio de Vivienda al confrontar su normativa con la de la Municipalidad Distrital de Barranco. Nosotros consideramos que la vía correspondiente es la competencial. Ha señalado a través del organismo, pues, la Procuraduría del Estado ha señalado pues que lo que corresponde es un proceso de acción popular. Nosotros estamos refiriendo que es un proceso competencial porque existe una evidente
superposición de las normas, teniendo en cuenta pues que las ordenanzas municipales tienen rango de ley y están confrontando con la actuación material a la aplicación pues de un reglamento emitido pues en este caso por el Poder Ejecutivo, ¿no? Esos son los puntos bases de nuestra pretensión, doctor. Muchas gracias. El siguiente abogado. A continuación, el informe del abogado Julio Zorrilla Garay en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Disculpe, ¿podría pasar las diapositivas? ¿Te preparé? Tiene 10 minutos, doctor. 10 minutos. Gracias. ¿Están preparando las diapositivas que...? No, así nomás, doctor. Informe oral. Aquí los magistrados... Bueno, para ilustrar... Tomamos, no, sin... Okay. Es muy grande, además, tiene como... No, se pasa rápido, son 12 no, nomás. 30, no, es Lo voy a pasar doctor, rápido. aquí el debate es oral. Ok. No necesitamos un PPT. Buenos días, señor presidente, señores miembros del colegiado. Al igual que la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Barranco, nosotros venimos aquí a señalar que se han vulnerado las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que vienen previstas por la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Base de Descentralización, para normar el espacio físico del suelo, las zonificaciones y establecer los parámetros urbanísticos. ¿Qué artículos de la Constitución vienen siendo vulnerados? El artículo 194 de la Constitución, ¿no?, que señala que las municipalidades, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica para desarrollar sus funciones. El artículo 196 específicamente también, ¿no?, que establece que los gobiernos regionales promueven el desarrollo de la economía local y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. En el numeral 6 dice planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. En la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente en el artículo 73, literal A, se señala que dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel provincial, y en el literal D, emitir las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como protección y conservación del medio ambiente. Esto concordado con el artículo 79, que señala que las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo ejercen las siguientes funciones: funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales, aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial, en el 1.1 y en el 1.2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el esquema de zonificación de las áreas urbanas, ¿no? Entonces, estos decretos supremos, si podrían pasar las normas específicas del decreto supremo número 002-2018 Vivienda, modificado por el decreto supremo del año 2019 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del 2-2020 del Ministerio de Vivienda, han regulado la zonificación específicamente, como se aprecia en el artículo 2, en el artículo 9 y específicamente en el artículo 10. El mismo título del artículo 10 se señala que están regulando parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? El artículo 2, quisiera incidir en el artículo 2.2, porque ahí se señala que de acuerdo a las características del suelo, ¿no?, los proyectos de habilitación urbana o de edificación señalados en el literal A del presente numeral pueden desarrollarse en cualquier zonificación residencial, así como con zonificación comercio metropolitano, comercio zonal, comercio vecinal, vivienda taller, otros usos, y en zonas de reglamentación especial aprobadas en el plan de desarrollo urbano, siempre que sean compatibles con el uso residencial. O sea, está permitiendo de que se realicen edificaciones de uso residencial con un número de pisos elevados sobre zonas donde solo están destinadas para vivienda taller o de zona industrial, ¿no? Es ahí donde consideramos que se está viendo
están normando y vulnerando nuestras competencias y que ya por normas de ordenanza municipal establecen la zonificación y los parámetros urbanísticos. Y ello ocasiona de que, como vemos en la realidad, hay un crecimiento desordenado de la ciudad, ¿no? Esta problemática, y ahí voy con los ejemplos, ya se vienen materializando, por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, donde, como se aprecia acá, hay obra en autos. En el certificado de parámetros urbanísticos se señala que el límite es de 10 pisos para poder edificar, pero este decreto supremo ha permitido que las operadoras inmobiliarias, cuando presentan su FUO, su formato único de edificación, amparados en estos decretos supremos, en estos reglamentos, puedan presentar y bueno, luego aprobar el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento que las edificaciones sean más altas de las permitidas, ¿no? En este caso que era 10 y los edificios ahora son de más pisos. Esta problemática también ocurre y acá, en otros distritos, como el distrito de Miraflores. Acá tenemos un cuadro de las distintas apelaciones o impugnaciones que otras terceros administrados han impugnado contra los actos administrativos que han permitido la licencia de edificación de las empresas inmobiliarias, porque vulneran los parámetros urbanísticos, ¿no? En el caso de Miraflores, ¿no?, en el proyecto que está en la avenida Arequipa, se ha permitido que se construya un edificio de 27 pisos, cuando el parámetro urbanístico de la municipalidad madre, que es la que guía la zonificación, la Municipalidad Metropolitana de Lima, dice que solo el parámetro va, digamos, el límite máximo, el mínimo para construir es 7 pisos y el máximo 12. Entonces esto ya se evidencia en la realidad, ¿no? Esta problemática también se evidencia en la Municipalidad de Magdalena del Mar, en donde también acá en la avenida Javier Prado se aprecia que se han construido más pisos de los permitidos en los parámetros, y que inclusive el actual alcalde elegido, el doctor Francis Allison, ha señalado que va a revisar todos estas autorizaciones que se dieron en su momento para edificar más allá de los parámetros urbanísticos permitidos. Yo quisiera citar a su vez una jurisprudencia que el Tribunal Constitucional, a través de los anteriores miembros colegiados que estaban antes, emitieron una sentencia también que la Municipalidad de San Isidro inició contra estos decretos supremos. Como bien se sabe, bueno, se declaró infundada la demanda porque no obtuvo el voto de los cinco miembros de ese colegiado, pero quisiera citar el fundamento 20, 21 y 22 del voto de 3 de los magistrados, ¿no?, del doctor Ferrero, el doctor Sardón y el doctor Blume, que citaron específicamente lo siguiente. En el numeral 20 de esta sentencia del expediente 0003-2020-PCC/TC. Como ya se ha observado, la zonificación es competencia exclusiva de los gobiernos locales, por lo que resulta claro una intromisión sobre dicha competencia es un menoscabo a la competencia de la municipalidad demandante. Ello, aun cuando se haya alegado que se está actuando en virtud de una competencia en materia de vivienda. En efecto, como ya lo ha indicado la sentencia del expediente 0013-2017-PI/TC, los gobiernos locales son competentes en materia de zonificación. En dicho caso se dejó establecido que el numeral 3.1 del artículo 79 señala como función específica exclusiva de las municipalidades distritales aprobar el plan urbano, con sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia. En tal sentido, no cabe duda que la zonificación es una competencia provincial. Más aún si se toma en consideración que la modificación de los parámetros de zonificación y urbanísticos para el caso de viviendas de interés social no puede servir para variar los parámetros urbanísticos aprobados por los gobiernos locales. El 21. De lo expuesto se deriva que una vez establecidos los parámetros para los proyectos de vivienda de interés social por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, sobre lo cual tiene competencia, estos se deben desarrollar respetando la zonificación establecida por el gobierno local. Y en el considerando 22 señala: por lo tanto, cuando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ejerce su competencia para emitir lineamientos técnicos en materia de vivienda de interés social, modificando los parámetros de las zonificaciones establecidas, tal como lo ha señalado los artículos 9.2, 10.3, 10.4 y 10.6 de este Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Modificación y Edificación, es claro que se está menoscabando la competencia de la demandada en materia de zonificación.
Entonces ya ha habido un pronunciamiento por parte de ciertos miembros del colegiado que coinciden con nuestra postura. Ahora, yo quisiera dar dos elementos que van en el sentido práctico. El primero es que estos decretos supremos señalan de que la motivación para establecer estas normas es con un fin de vivienda de interés social. Pero nosotros nos preguntamos en distritos como Miraflores, Magdalena, San Isidro, donde se han establecido edificaciones, mejor dicho, edificios cuyos departamentos superan montos altísimos, verdaderamente hay un interés social cuando los créditos que se piden para poder acceder a esos departamentos. Le doy 2 minutos. Okay. No verdaderamente tiene ese, o digamos, las personas de menos recursos para los cuales fue aprobado este reglamento de vivienda de interés social, no pueden acceder a esas viviendas. Entonces, el espíritu de esa ley no se está confrontando con lo señalado de la realidad, ¿no? Y el segundo elemento es que estas normas que vulneran los parámetros urbanísticos establecidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, también ha traído como efecto que, como dijo el procurador de la Municipalidad Estatal de Barranco, que haya problemas respecto al servicio de agua potable, de alcantarillado, de desagüe, como ha ocurrido ya antes en Santiago de Surco, en la parte de Golf Losín, de Golf, ¿no? Donde no llega no llega el servicio de agua potable. Lo mismo ocurre en la Municipalidad Distrital de Barranco. Y creo que este es el impacto más importante, ¿no? Porque también el impacto del tránsito vial, hay un impacto considerable, como señaló el procurador de la Municipalidad Distrital de Barranco, pero el impacto de que permitir más edificación y por ende más población que vive ahí hace que sea más difícil otros servicios colaterales importantes, servicios públicos como el servicio de agua potable y alcantarillado. Ese era el segundo elemento que quería señalar. Muy bien, doctor. Solo que esa imagen que usted pone ahí quiere decir que ese es el futuro que nos espera. Bueno, que ya lo vamos viendo, ¿no? La Municipalidad de Miraflores, o sea, la realidad nos ha avasallado. Muy bien, gracias. Tiene la palabra, doctor Huerta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor magistrado del Tribunal Constitucional. Nos encontramos hoy día ante un caso de alguna manera similar al que vimos el día de ayer. Un problema de competencias entre gobiernos locales y el gobierno nacional. Pues bien, con relación a este tema quisiera primero plantear aspectos de índole procesal y luego pasar ya a la parte de fondo. Con relación al tema de índole procesal, la parte demandante ha hecho referencia a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional identificado como la sentencia 868-2021, emitida en el marco del expediente 3-2020-conflicto competencial y en donde se declaró infundada la demanda. En este proceso se aplicó la regla del nuevo Código Procesal Constitucional. 3 magistrados votaron por declarar infundada la demanda competencial interpuesta por la Municipalidad Distrital de San Isidro y 3 magistrados se pronunciaron por declarar infundada la demanda. Como no se alcanzaron los 5 votos correspondientes, se emitió un pronunciamiento del tribunal declarando infundada la demanda. El caso es este caso al cual se ha hecho referencia es exactamente el mismo que estamos viendo el día de hoy. La Municipalidad Distrital de Barranco planteó prácticamente la misma demanda que la Municipalidad Distrital de San Isidro y la Municipalidad Metropolitana de Lima planteó prácticamente la misma demanda que la Municipalidad Distrital de San Isidro. Es decir, tanto la demanda de la Municipalidad Distrital de Barranco como la demanda de la Municipalidad Distrital de Lima, Metropolitana de Lima, atienden exactamente al mismo objetivo, a la misma finalidad y bajo los mismos argumentos. Entonces, en este caso, técnicamente, procesalmente hablando, tendríamos ya una cosa juzgada, porque el conflicto de si la emisión de esta norma afecta a las competencias de las municipalidades ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. No es lo mismo que el caso del día de ayer. En el caso de ayer se trataba de leyes distintas, donde había un pronunciamiento del tribunal sobre un tema y que solicitaba que podía variarse. Aquí es la misma controversia, exactamente la misma controversia,
Y a ello habría que agregar lo siguiente, que se trata de una controversia bastante singular. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha recibido y ha admitido demandas competenciales de control normativo. Nosotros sabemos, lo vimos ayer, que cuando el problema competencial surge a partir de una norma con rango de ley, no se puede iniciar un proceso competencial, sino que corresponde acudir a la vía del proceso de inconstitucionalidad. Y en el fondo se convierte en un proceso, en la forma es un proceso de inconstitucionalidad, pero en el fondo es un proceso competencial. ¿Qué pasa cuando la norma que se impugna no es una norma con rango de ley, sino una norma infralegal? En este caso un decreto supremo, porque el cuestionamiento, ojo, no es con un acto administrativo de del Ministerio de Vivienda, sino contra un decreto supremo dictado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda. En ese caso, correspondería presentar una demanda de acción popular. Y de hecho, la Municipalidad de San Isidro hizo las dos cosas. Planteó una demanda de acción popular y planteó una demanda competencial. Bueno, finalmente, eso incluso se analizó en la audiencia respectiva que se llevó a cabo, finalmente el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la demanda competencial y en el proceso de acción popular iniciado por la Municipalidad Distrital de San Isidro sobre este mismo tema, le declararon improcedente su demanda porque el Poder Judicial entendió que el pronunciamiento del tribunal constituía cosa juzgada, lo cual nos parece totalmente razonable. Siguiendo ese mismo criterio, aquí debería ocurrir exactamente lo mismo. Primer aspecto de índole procesal a considerar. Segundo aspecto de índole procesal a considerar importante. Estamos ante un proceso de control normativo abstracto, en el fondo, porque la parte demandante básicamente lo cuestiona una norma de carácter infralegal. El tribunal, no solo en el caso que ya mencioné de la Municipalidad Distrital de San Isidro, sino también en otros casos anteriores, ha dado a entender o ha establecido que el conflicto competencial podría darse también respecto de una norma infralegal. Nosotros como Procuraduría en esos casos hemos dicho al tribunal que en realidad no debería conocer esos casos, que esos casos deberían verse del Poder Judicial vía la acción popular y la acción popular resolverse el problema competencial. Eso explica por qué, y esto es bien interesante procesalmente, por eso lo planteo, eso explica por qué en el voto de 3 magistrados del caso anterior, no sentencia, porque en realidad los votos de los magistrados que fallaron a favor de la demanda, los que votaron por declarar infundada la demanda, no constituyen una sentencia con fundamentos vinculantes. En esa sentencia, por ejemplo, el tribunal o los que firmaron, los 3 magistrados que firmaron ese voto, no llegaron a declarar la nulidad de esas normas, porque sabían que no podían hacerlo. Y cuando declaran fundada la demanda, señalan que se declara fundada en todos sus extremos, es decir, respecto a la competencia para determinar tal cosa que estaría en tales artículos. No pudieron decir expresamente nulos los artículos tales, porque sabían que por ahí no iba el tema, por ahí no podía llevarse a cabo este tipo de control. En todo caso, corresponderá, sea algo interesante, que el tribunal evalúe este asunto y a lo mejor determine que, si así lo consideran, que el proceso competencial no puede ser utilizado como una vía normativa de control abstracto, una vía, perdón, de control normativo abstracto de normas de carácter infralegal. Vamos ahora al tema de fondo, que también ya lo hemos discutido antes en el Tribunal Constitucional, porque estas demandas, repito, son exactamente iguales. Este es un problema de acceso a la vivienda. Doctor Huerta, le voy a dar 5 minutos más porque usted está perfecto, okay. Respondiendo a 2 municipalidades. Este proceso competencial, en el fondo, se vincula con el tema de la inclusión o la exclusión de las personas respecto de su derecho a la vivienda. Ustedes saben que detrás de cada proceso constitucional hay algo más, algo mucho más sustantivo y mucho más interesante. Hay una posición de la parte demandante de exclusión. Hay una posición del Poder Ejecutivo de inclusión, de cada vez un mayor número de personas en el acceso de su derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Y justamente dentro de esa política se encuentra el fomento a la inversión en lo que son los proyectos en materia de viviendas de interés social. La ley orgánica, la ley de organización y funciones del Ministerio de Vivienda, la ley 30.156, señala en los artículos 5 y 6
que el Ministerio de Vivienda es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro del ámbito de su competencia, incluyendo dentro de ello las materias de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano. Y esa competencia se manifiesta a través de la expedición de diferentes normas, como por ejemplo las que se cuestionan hoy en día, las normas en materia de viviendas de interés social. Precisamente, este problema que han presentado los municipios no es nuevo, viene de antes. Se ha estado dictando una serie de medidas o de normas orientadas a promover las viviendas de interés social. Y hay 4 o 5 distritos que son las que se oponen. Son los distritos de Barranco, de San Isidro, de una parte, de San Borja, de Surco, y ahora se ha mencionado también Magdalena del Mar. Son 5 distritos que están en desacuerdo o en contra de esta política de inclusión. Apuesta más bien por la política de exclusión en materia de derecho de acceso a la vivienda. Por eso es que tuvo que darse una norma, un decreto legislativo, imagínense lo que se ha tenido que llegar, frente al desconocimiento de las normas del sector vivienda, que establezca de manera precisa que los reglamentos nacionales son de obligatorio cumplimiento, como lo que veíamos el día de ayer, recordad en materia de tránsito. Los reglamentos nacionales de tránsito son de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de gobierno. Igual acá, los reglamentos en materia de vivienda, si lo dice una norma con rango de ley, decreto legislativo correspondiente, señala claramente que las normas en materia de habilitación urbana y edificación son de aplicación para todos a nivel nacional, para todos. Y ese reglamento se dicta en función del marco legal que habilita el Ministerio de Vivienda a hacerlo. Y esas normas reglamentarias justamente se están cuestionando el día de hoy. Nuevamente, esto se puede entender bien apreciando también el tema de lo que ha ocurrido luego. Durante la gestión del alcalde Muñoz se emitió una ordenanza, la 2361-2021, ML. ¿Y qué hizo esta ordenanza? Reguló aspectos de materia de vivienda de interés social y excluyó a los distritos que quieren excluir a las personas de estas viviendas de los alcances de esta ordenanza. Se dijo que en esos distritos no va. Frente a esto, se ha emitido una opinión vinculante por parte del Ministerio de Vivienda señalando que lo que debe prevalecer es el reglamento. Eso es un elemento posterior a la demanda que es importante mencionarlo. Pero más importante aún es la Ley 31.313, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que nos iba a mencionar aquí, publicada el 25 de julio de 2021. ¿Qué dice esta norma? La vivienda de interés social es la vivienda promovida por el Estado cuya finalidad se encuentra dirigida a reducir la brecha del déficit habitacional, cualitativo y cuantitativo. Mandato vigente a todos los gobiernos locales. Los planes de desarrollo urbano y metropolitano contienen obligatoriamente una sección específica en la cual se describe la estrategia de los gobiernos locales para fomentar la provisión y acceso a la vivienda de interés social. Artículo 83 de esta ley. Punto seguido, las municipalidades distritales están prohibidas, mandato legal, prohibidas de excluir directa o indirectamente la ejecución de programas o proyectos de vivienda de interés social en sus jurisdicciones. Se ha tenido que sacar justamente una norma para evitar esta política de exclusión de la ciudadanía a este tipo de viviendas. Por lo tanto, en el presente caso, el Ministerio de Vivienda se ratifica en que existe un mandato legal, unas normas con rango de ley que reconocen la rectoría del sector vivienda para dictar este tipo de reglamentos, que existe una política nacional en materia de vivienda de interés social y que el Ministerio de Vivienda es el órgano competente para establecer los parámetros, por así decirlo, por utilizar esa expresión, que delimiten la construcción en materia de vivienda de interés social. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los gobiernos locales? Sobre la base de esas normas generales aplicables a todos, no porque lo diga el Ministerio de Vivienda, sino porque así lo establece la ley, que estos reglamentos son de alcance nacional. Lo que tienen que hacer los municipios es adoptar medidas que permitan en su jurisdicción, previa aprobación de su plan de desarrollo urbano, la concreción de ese tipo de política de viviendas de interés social.
Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, no le dice a los municipios dónde tiene que haber vivienda de interés social. Lo que se está señalando como política es, en aquellas zonas habilitadas para residencia, no se puede prohibir la vivienda de interés social. Es una cosa completamente distinta. Aquí se han planteado, incluso llamó la atención justamente algunos magistrados, la foto, la imagen. Claro, porque es lo que se está mencionando. Mientras más gente exista en San Isidro, mientras más gente exista en Miraflores, no se va a poder cuidar los parques, va a haber mucho tráfico. Esos son otros temas, son temas complementarios. Aquí lo que importa es, ¿qué hacemos con las personas que teniendo recursos no pueden acceder hoy en día a viviendas de menor costo, que están ubicadas en zonas, por ejemplo, cercanas a su trabajo o cercanas a los servicios? Las excluimos, le decimos, váyanse al fondo hay sitio, como se llama la serie, no los queremos aquí en San Isidro, no los queremos aquí en Miraflores, no los queremos en Surco, no los queremos en San Borja. Eso es lo que está detrás de esta demanda, la exclusión en materia de acceso a la vivienda. Y lo que más bien busca el Ejecutivo, que es una política además nacional, dentro de sus competencias, es la inclusión, el acceso a personas a estos créditos. Todo lo demás ya es un tema práctico, operativo, cómo se accede al crédito, quiénes acceden al crédito, la supervisión del crédito, en fin, etc. Lo cierto es que frente a ese problema de la exclusión, ha tenido incluso que salir una ley. Por lo tanto, señores magistrados, ya existe un pronunciamiento anterior que puede ser considerado en nuestro juicio como cosa juzgada constitucional sobre el tema, y en todo caso existe un marco normativo muy claro de reconocimiento de la competencia del Ministerio de Vivienda para establecer este tipo de reglamentos, y eso no implica que se le obligue a los municipios a en tal o cual lugar construir, aceptar construcciones de vivienda de interés social, sino que en aquellos espacios donde los municipios, en base a su autonomía, establezcan previa aprobación del plan de desarrollo urbano, que son zonas residenciales, permitir la construcción de estas edificaciones siempre y cuando cumplan lo previsto en las normas reglamentarias. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huerta. ¿Desea hacer uso de réplica? Sí. Y el abogado del... Siguiendo el orden. 3 minutos cada uno. Sí, doctor, con su venia. Bueno, para hacer una precisión, cuando nosotros hemos hecho esa precisión, de hecho, es haciendo referencia pues a los efectos que causa esta interpretación, este conflicto de competencias en la realidad. Es más, también hemos señalado en nuestro escrito de demanda que si bien es cierto, existe pues esta política nacional de vivienda de carácter inclusivo, la Municipalidad Distrital de Barranco y la Municipalidad de Lima pues pone trabas o pone pues impedimentos para que desarrollen las mismas. Es más, lo que se pretende acá es rescatar lo que es las competencias municipales establecidas en la Constitución en materia de zonificación y urbanismo. Eso es lo que estamos planteando. Es más, el hecho que existe una política pública significa, consideramos que debe ser pues una política pública que debe ser concertada, porque si bien es cierto, como ha explicado la contraparte, existe pues regulaciones internas que permitirían establecer, digamos, zonas de vivienda en determinadas circunscripciones territoriales, también es cierto que la realidad distrital en todo el país es distinta. Estamos hablando de un país que tiene 1.285.000 kilómetros de extensión. Y podríamos señalar también que esa política de vivienda también debería ser pues más amplia, ¿no? En Barranco estamos hablando de 3,5 kilómetros, en los cuales pues existen zonas monumentales, zonas de parques y jardines. Ya tenemos un problema, y esto entre paréntesis, por ejemplo, con los acantilados y las playas. Se han reducido los espacios públicos, la afectación que tiene en el caso nuestro, por ejemplo, nos afecta más el tema de los parámetros de altura, ¿no? Porque estamos hablando de la ampliación, en este caso, de construcciones ya hechas incluso, porque señala eso también el reglamento. Es más, en el afán de concertar también, la Municipalidad Distrital de Barranco ha agotado el tema de comunicaciones, tanto con la Municipalidad de Lima como con el Ministerio de Vivienda. Y ya una precisión final respecto pues a un oficio justamente consultando sobre estos aspectos al Ministerio de Vivienda,
el oficio 05-2020, donde el mismo ministerio, la Dirección de Vivienda del Ministerio, de este ministerio, nos señala que mientras no exista una decisión jurisdiccional que expulse el reglamento del ámbito jurídico, su regulación y ámbito de aplicación es obligatorio. Comunicación dirigida a nuestra corporación municipal que corrobora de manera expresa la posición institucional del demandante sobre la materia, y es eso lo que estamos cuestionando, ¿no? Esa es la precisión que quería hacer, doctor. Muchas gracias. El siguiente abogado. Gracias, señor presidente. 3 minutos. Sí, respecto a los argumentos de índole procesal que señaló la contraparte, primero que la anterior sentencia que señalamos no es un precedente vinculante, no tuvo el voto para hacer los votos y no se estableció que sea un precedente vinculante, ¿no? Luego, estas competencias, volvemos a ratificar, o digamos, la ratio de nuestra pretensión es que las competencias vienen desde la Constitución, y es más, viene desde la ley de base de descentralización, que fue la que motivó la ley orgánica de municipalidades. El artículo 42 de la ley de base de descentralización, que dice que el Estado, el país, el Estado peruano es un Estado unitario pero descentralizado, señala que como competencia exclusiva de las municipalidades, normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos, ¿no? Es por eso que venimos al proceso competencial conforme al artículo 109 del Código Procesal Constitucional, porque consideramos que nuestras competencias que vienen desde la Constitución, establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley de Base de Descentralización, han sido vulneradas, ¿no? Más allá de que, bueno, otras municipalidades hayan presentado alguna acción popular, nosotros consideramos que estas son nuestras competencias que han venido siendo vulneradas. Luego, respecto, hay un tema más de índole práctico, ¿no? Y voy a atar a lo que señalamos. Si bien tienen competencia de índole nacional el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero tienen que concertarlos con los planes de desarrollo urbano. O sea, el derecho urbanístico dice que las ciudades crecen ordenadamente, y para ello las municipalidades provinciales establecen plan de condicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano y la zonificación, estableciendo los parámetros urbanísticos en los tipos de zonificación que ya haya planeado las municipalidades provinciales. Pero no se trata de que se establezcan normas en aras o en virtud de una competencia nacional para establecer del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sin que se irrespete ello, ¿no? O sea, vulnerando ello, sino que tiene que ser de manera concordada. Si no es que justamente vemos cómo es que crecen desordenadamente las ciudades. Aquí no pretendemos atacar un tema de exclusión social, no, sino lo que busca la municipalidad es que se crezca ordenadamente y que no siga proliferando este crecimiento desordenado en la ciudad, que también a su vez traen problemas en los servicios públicos básicos, en agua, alcantarillado y desagüe. Eso era lo último que quería precisar. Doctor Huerta, 5 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Corresponde mencionar lo siguiente. Sobre la parte procesal, bueno, hay un pronunciamiento. Esto es un debate jurídico procesal interesante. En realidad no hay argumentos establecidos, por así decirlo, para resolver la controversia, porque no existen votos diferentes, pero la decisión final es infundada la demanda. Y eso tiene que tener algún efecto. Y como hemos visto, por eso mencioné el caso de la acción popular de la Municipalidad Distrital de San Isidro, ya en el Poder Judicial, en una acción popular que igualita a la demanda competencial, la sala decidió declarar improcedente la demanda por considerar que existe cosa juzgada constitucional. En segundo lugar, es importante mencionar que la parte demandante, o las partes demandantes, cuestionan básicamente algunos artículos del reglamento. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, me cuestionaba también la norma reglamentaria que le autorizaba el Ministerio de Vivienda, perdón, la norma legal, el decreto legislativo, que le autoriza justamente, o que reconoce carácter nacional a los reglamentos nacionales sobre vivienda de interés social. Si ustedes leen la demanda, el artículo 2 cuestiona la Municipalidad Metropolitana de Lima, el artículo 2, cuestionaba el artículo 2. En el auto admisorio no se mencionó este tema, pero en la demanda queda de manifiesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima buscaba cuestionar también la norma con rango de ley, el artículo 2 del decreto legislativo 1469, que justamente precisa que los reglamentos nacionales en materia de construcción, competencia del Ministerio de Vivienda, son normas técnicas de aplicación obligatoria a nivel nacional. En la demanda
lo planteó así. Obviamente, ahí ya, como es una norma con rango de ley, tendría que haber planteado una demanda de inconstitucionalidad. Pero bueno, lo planteó. El tribunal no admitió este extremo, o no se pronunció sobre el mismo en todo caso del auto de admisibilidad, pero refleja la intención de la parte demandante, cuestionar que se puede establecer un reglamento de alcance nacional en materia de construcción de viviendas de interés social. Una norma técnica. La norma es estrictamente técnica. Y los otros 4 artículos que se cuestionan de manera específica ya tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con el número mínimo de estacionamientos. Tienen que ver con el tema de la altura máxima. Tienen que ver el tema del área libre mínima. Y para que no se asusten con la imagen que ha puesto uno de los expositores, incluso cuando se señala la altura máxima de edificación, se hace diferencia entre zona residencial de densidad baja, de densidad media y densidad alta. La densidad lo verá el municipio. Frente a calle, tanta altura. Frente a parque, tanta altura. No es que todo esté a la misma altura. La fotografía ahí que se presentó parecía que no había parques, que no había avenidas, que no había calles. Igual, ustedes revisan entonces los 4 artículos, porque no se cuestiona todo el reglamento, los 4 artículos tienen que ver con estos temas. En consecuencia, nuevamente, por señor magistrado tribunal, o ustedes ratifican la política del Estado en materia de vivienda de interés social, que es una política de inclusión de las personas en el derecho de acceso a la vivienda, o en todo caso tendría que dar razón a la parte demandante que el que está planteando más bien es la política de exclusión. Este es un caso que tiene que ver con el Estado social de derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Muchas gracias, señores magistrados. Muy bien. Que hable el representante de las inmobiliarias. A continuación, el informe del abogado Rómulo Moisés Arata Solís, quien informará en representación de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACEI, y Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. Sí. 1 minuto. Muy bien, puede hablar por 7 minutos. Bien, buenos días, señor presidente, señores miembros de este Tribunal Constitucional. Vengo en representación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y de la Asociación de Empresas Inmobiliarias interesadas, como están, en el mantenimiento, en la conservación del sistema de vivienda de interés social que tiene implementado el Gobierno a través de los decretos supremos, cuyo cuestionamiento se ha formulado a través de esta acción competencial. Voy a omitir, obviamente, por mi posición como amicus curiae, cualquier consideración procedimental, que por cierto ya han sido abordadas a lo largo de esta mañana. Quiero más bien un poquito mirar las cosas desde
¿qué está atrás de todo esto, no? ¿Qué hay atrás de todo esto? Atrás de todo esto hay primero un tema vinculado a la lucha del Estado, a veces insuficiente, a veces o muchas veces muy deficiente, contra el desarrollo informal de las ciudades. La exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del año 2021, la 31.313, señala, en base a un estudio de la firma Grade del año 2018, que el crecimiento urbano de las ciudades más importantes del país, en un orden del 80%, ha sido informal. ¿Qué significa eso? No solo posesiones informales tradicionales como la invasión, no, también aquellos que compran, pero compran simplemente, por ejemplo, derechos y acciones. Hay lugares, por ejemplo, en nuestro país, no solo en Lima, en donde hay urbanizaciones completas construidas sobre la base de compra de derechos y acciones, en donde el título tiene al otro lado una clausulita que dice: tu compra de derechos y acciones se refiere al lote 5 de la manzana K del planito que estamos adjuntando. Y por supuesto, la falta de autoridad para controlar eso y la corrupción generan viviendas que están consolidadas, urbanizaciones completas. No estamos hablando de viviendas de asentamientos humanos, estamos hablando de viviendas que están en la informalidad y que probablemente sigan en la informalidad por siempre. ¿Quién puede juntar a 600 copropietarios de una urbanización para que hagan una partición? No, van a vivir así. Entonces, y ellos ni siquiera los atiende, no los atiende COFOPRI ni las municipalidades, porque le dicen, tú no eres pobre o tú no eres posesión informal, deprimida, no, tú tienes tremenda casa. Sí, pero tengo un problema legal. Bueno, problema legal en el que se meten los seres humanos buscando vivienda. Y ese problema lo ha atendido el Estado durante muchos años con legislación especial que busca promover vivienda barata para evitar la informalidad. Si no, recordemos EMADI Perú, Junta Nacional de la Vivienda, ENACE, y ahora, en un mundo liberal, productos como estos en donde el Fondo Mi Vivienda pone el dinero y las empresas inmobiliarias, los privados, son los que invierten en realizar esa vivienda que compite con la informalidad. Repito, solo 20% de nuestro crecimiento urbano es formal y queremos ahora reducirlo más, ¿no? Queremos ahora reducirlo más porque aparentemente está mal o aparentemente quiebra una disposición constitucional. El otro tema... Doctor, sí, disculpe, le queda poco tiempo, entonces por favor céntrese en la controversia. O sea, el amicus curiae tiene que venir a ilustrarnos respecto de una cuestión técnica, ¿no? Sí. En relación a este tema, por favor. Y esa cuestión técnica, señor presidente, es que el déficit nacional de vivienda es de 1.800.000 viviendas al año, actual, y al año se genera una nueva demanda, personas que se casan, personas que necesitan vivienda, de 450.000 viviendas. Y hoy lo que hacen los privados es solo cubrir 90.500 viviendas al año. Ese es el déficit, eso es lo que tenemos como realidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto ha tenido que saltar a una norma con rango de ley, ya para no discutir. Ya fue citado por el doctor Huertas el artículo que dice que no se puede excluir de la ciudad la posibilidad de tener vivienda social. Y la vivienda social no es vivienda necesariamente de clases deprimidas absolutamente, no. El monto hasta por el cual se puede financiar la vivienda social es 464.200 soles, página del Fondo Mi Vivienda, la pueden ver. Eso equivale a $122.000 aproximadamente. Entonces no estamos hablando probablemente de la vivienda de una persona deprimida, sino de una política del Estado destinada a subvencionar vivienda, porque la vivienda es un derecho indispensable del ser humano. Entonces, aquí tenemos un problema que, de alguna manera, tiene que ser mirado también, no solo desde el lado de un artículo de la Constitución. No hay forma de hacer vivienda social sin estructurar
beneficios constructivos, es lo que siempre ha hecho el Estado. Mayor densidad, mayor altura, mayores posibilidades de ocupación. Acá se ha hablado de que esa mayor altura o esa mayor ocupación produce más demanda de servicios. Sí, claro, van a haber más pobladores en el distrito, pero también van a haber más contribuyentes. Y, por supuesto, si necesito personal, tendré que ampliar el personal, porque va a haber más contribuyentes. Se ha hablado del problema de servicios públicos. ¿Cuál problema de servicio público técnicamente puede haber? Si es que es requisito en la ley 29.090 que cuando se presenta un proyecto inmobiliario uno adjunte un certificado de compatibilidad de servicio, que la empresa prestadora de servicio de agua, de luz o de gas me diga, yo sí tengo la forma de brindar el servicio a esos nuevos vecinos de este lugar. Y a veces esos certificados vienen acompañados de una exigencia. Sí, pero haz una obra complementaria porque el desagüe ya está colmatado. Se ha hablado de requisitos procedimentales diferentes. Concluir su tiempo. 3 minutos para que termine. Sí, por favor. Los requisitos no están en estos documentos cuestionados. Están en la ley 29.090 que no está cuestionada. Se ha hablado del concepto de exclusividad de las competencias municipales. El concepto de exclusividad es un concepto intrasistemático dentro de la ley de municipalidades. Para organizar las competencias de los gobiernos locales, provinciales y distritales se distinguen competencias exclusivas, competencias compartidas de los municipios. Eso es el concepto. Y, bueno, se ha hablado del problema de vialidad. El problema de vialidad es el problema precisamente que hace que la opción de la ley sea por la ciudad consolidada y no por la ciudad dispersa, porque llevar servicios, agua, luz a zonas muy lejanas de la ciudad es el problema que tenemos en todas las ciudades del Perú. Y esta norma precisamente busca más bien que se pueda realizar más ciudad dentro de la misma ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas de los magistrados? Antes que se retire, señor, el magistrado Gracias. Domínguez, después, ¿tú vas a preguntar? Sí, a todos. Ya. Helder pidió. Gracias, presidente. Muy buenos días. La pregunta es para el doctor Arata, Moisés. La asociación, usted viene por una asociación. Sí. Entiendo de su exposición que la asociación es una asociación de interés público en relación con las viviendas. ¿O cuál es la naturaleza de la asociación? La asociación, a ver si me puede explicar. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, y la Asociación de Empresas Inmobiliarias es una asociación privada conformada por diversas empresas que se dedican al rubro de la actividad tanto constructiva como la actividad de la promoción inmobiliaria, ¿no? Que son los operadores, como digo, en el mundo de hoy ya no es el Estado el que construye las viviendas, sino que es el Estado el que pone fondos, pero el privado es el que construye las viviendas y las vende. Ya, y su exposición ha versado sobre las viviendas de interés social. Esa es la preocupación, por lo menos, sí, de las asociaciones, es la preocupación, claro, la preocupación de que existe un margen reducido para este tipo de viviendas. No, no es que exista un margen reducido. Lo que se quiere a través de esta participación es sostener la legalidad del sistema de vivienda de interés social promovido por el Estado a través de una política, ¿no?, del sector vivienda que permita poder brindar a la ciudadanía un producto al alcance. El gran problema de las ciudades es el costo del suelo. Los suelos cada día cuestan más y entonces el problema es ese, ¿no? Cómo poder, dentro de suelos tan caros, poder hacer vivienda para todos y poder compartir una ciudad con servicios y no una ciudad sin servicios, ¿no? Y finalmente, esa política que menciona se concretiza sobre qué normas jurídicas. Se concretiza en el Decreto Supremo
010 del 2018, vivienda, el Decreto Supremo 012 2019, vivienda, y el Decreto Supremo 002 2020, vivienda, que han ido poniendo, en base a la experiencia, algunas exigencias adicionales o algunas restricciones a estos productos, ¿no? Gracias. Sí, ok. Luz. Buenas tardes, perdón, es para cualquiera de los representantes de las municipalidades. Por un lado se ha expuesto que hay una dificultad cuando hay un edificio mucho más alto y con mucha más gente viviendo de la prevista. Sin embargo, se ha afirmado que la empresa que construye garantiza que se va a dar la cantidad de agua o va a construir el desagüe, o sea, ampliando las redes. ¿Eso sucede en la práctica en sus municipalidades? O sea, ¿qué tipo de coordinación realizan? Buenos días, señora magistrada. Sí, No le escucho bien. buenos días, señora magistrada. Sí, por lo que vienen las quejas por parte de los vecinos de estas municipalidades que señalé, Magdalena del Mar, San Isidro, que inició la demanda anterior, Miraflores, estas personas justamente se quejan o reclaman de que, bueno, está habiendo un crecimiento desordenado, y a su vez, en el caso de Surco específicamente, es que ha habido este problema, ¿no?, del abastecimiento del agua, del alcantarillado y del agua potable, ¿no? Y bueno, las municipalidades han tratado de haber una coordinación de ello, pero hasta ahorita en la práctica no se ha dado ello, tanto así que el último alcalde electo de la Municipalidad de Santiago de Surco, el doctor Bruce, también ha señalado de que está habiendo estos problemas, ¿no?, del abastecimiento del agua potable en ciertas localidades del distrito de Surco, ¿no? Pero todavía no se ha, digamos, no ha habido esta coordinación para la solución de estos problemas. El alcalde de la Municipalidad de Barranco, perdón, quería conocer algo, si es que, ¿cómo funciona? Si, por ejemplo, ustedes han dicho que máximo haya 6 pisos y dan una autorización para 6 pisos, ¿qué ocurre? ¿Esa empresa va y busca otra autorización o cómo es que está funcionando en la práctica? Perfecto, señora magistrada. A ver, si me permite también para contextualizar el tema, ocurre lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá se ha hablado de exclusión, ¿no? Nosotros retiramos ese dicho porque, en principio, todos los administrados, los ciudadanos, los vecinos del distrito tienen la misma igualdad de derechos y oportunidades. Quien lo considere que no sea así puede optar, en este caso, por la actuación pertinente que podría ser pues la declaración de barreras burocráticas y legales o similares. En el caso que señala sobre el tema de las alturas, ocurre lo siguiente, ¿no? Se tramita una licencia bajo determinados parámetros, bajo la zonificación, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que existe la posibilidad incluso que el administrado solicite una ampliación o una modificación de esa licencia. Es ahí donde se ampara pues en estos dispositivos que le permitirían pues de acuerdo a la norma del Ministerio de Vivienda la ampliación de los mismos, y eso ha originado causas que se están tramitando en procesos contenciosos administrativos. Entonces, ¿es la misma municipalidad la que otorga la ampliación? Hay una modalidad. Por ejemplo, el derecho administrativo prevé para el caso de licencia de construcción, por ejemplo, ¿no?, el caso de los revisores urbanos, ¿no?, que implica la posibilidad de que todo el trámite antes de la licencia se tramite por los llamados registradores urbanos, y la municipalidad tiene la obligación legal de conferir esa licencia. Entonces, mediante estos procedimientos alternativos conexos se permite viabilizar, a pesar de que la municipalidad muestra su oposición en estos procedimientos y terminan pues en discusiones que van, ¿no?, hacia las vías jurisdiccionales correspondientes, ¿no? ¿Alguna vez ha habido, por ejemplo, que se pide un edificio de 15 o 20 pisos o 27 y haya dicho la municipalidad, bueno, aquí no, pero en ese otro lugar del distrito sí? ¿Ese tipo de negociación se realiza o no? No. Lo que ha ocurrido, y también si me permite, señora magistrada, también para contextualizar el tema, es que no toda realidad distrital es similar, ¿no? O sea, la extensión territorial del país es
1.285 millones de extensión. Barranco ocupa 3 kilómetros y tenemos la fortuna, me van a disculpar, ¿no?, la fortuna de que territorialmente tenemos pues un balneario que también por temas jurisdiccionales, administrativos que han derivado en temas jurisdiccionales, los vecinos no lo están utilizando en su totalidad, por también acciones que han derivado en temas legales, con temas de concesión, y tenemos los acantilados también superpoblados. Un departamento en el acantilado con vista al mar, según información referencial de los diarios, se puede verificar que puede llegar a costar hasta $1 millón, ¿no? Y muchos de estos, de la historia de edificación de Barranco, se ha basado en la implementación de procedimientos administrativos anteriores a esta década, ¿no?, sobre la base del silencio administrativo. Es decir, la mayoría de los acantilados se han construido sobre la base del silencio administrativo, ¿no? Y esto ha derivado también, en el caso que usted me precisa, incluso que en una oportunidad ha habido en un edificio una especie de vencimiento, digamos, del acantilado, y ha tenido que ocupar vía pública, y eso sí tuvo que terminar en la década anterior, si mal no le puedo precisar el año, sí tuvo que terminar en una conciliación respecto a la adquisición de ese espacio público que se había tomado, señalando un error material, pero que estaba ocupando pues espacio público de los vecinos. Ok, muchas gracias. No sé, gracias. Yo quisiera formular una pregunta al Procurador del Poder Ejecutivo, por favor. Al doctor Huerta, sí. Bueno, claro, hemos entendido la fundamentación que refiere a las competencias del gobierno en materia de políticas públicas, en políticas de inclusión. Hay este debate, creo que es ya más de otro orden, actitud inclusiva versus actitud exclusiva, pero yo quisiera centrarme en un aspecto muy puntual sobre competencias y que, como se señaló, nos hace pensar en la conversación del día de ayer y lo que significa para el administrado, para el ciudadano, que sobre la misma materia existan dos regulaciones como consecuencia de dos pretendidas competencias, ¿no? Y yo quisiera conocer su opinión en el contexto de la argumentación que nos ha dado de lo que significa el artículo, me parece que es, permítame identificarlo, la impugnación directa o indirecta que se hace al artículo 10.4 del Reglamento Especial de Habilitación Urbana, donde se establecen directamente un metraje de altura máxima. La contraargumentación es que la definición de alturas máximas, según la explicación que hemos escuchado, tiene una relación directa, completa, con las facultades de zonificación, hemos dicho con la competencia de zonificación que es inherente constitucionalmente a los gobiernos locales en materia de regulación del desarrollo urbano. Entonces, aquí estamos enfrentando en ese aspecto, porque entiendo que hay otros aspectos transversales, pero me voy a referir solamente a las alturas máximas, solamente a ello. ¿Cómo se puede argumentar que las políticas nacionales prevalecen sobre esta función exclusiva de los municipios en materia de zonificación y en consecuencia en materia de alturas máximas? Creo entender, quizá alguno de los abogados de los municipios podrá también intervenir, creo entender que definitivamente la altura máxima está directamente relacionada también con la densidad de la población, con la estructura y el desarrollo urbano. Entonces, yo le invito a que nos reflexione sobre lo que nos decía ayer. ¿Qué hacemos frente a esta doble regulación? Ayer, y se lo digo con un sentido de buena fe, ayer nos abogaba usted por la problemática de la doble regulación en perjuicio del ciudadano. Aquí estamos viviendo lo mismo, estamos experimentando lo mismo, con el ingrediente, en este caso, la argumentación, de que el gobierno local
tiene desde la Constitución una competencia en materia de planificación urbana y zonificación. Entonces, yo le ruego, estoy tratando de entender las dos posiciones. ¿Qué nos dice al respecto específicamente? Sí, lo primero, señor magistrado, es que este es un tema en donde la parte técnica entra a tallar. Pues acá somos abogados, por eso saludo la presencia de la amicus en esta intervención, porque ya desde la parte jurídica lo que se presenta en este caso es una posición de los demandantes en donde prácticamente lo que hacen es oponerse, se oponen básicamente a lo dispuesto por el gobierno nacional en el ámbito de una política nacional. Y nuevamente, no se oponen a todo el reglamento, se oponen a solamente 4 artículos. Y el reglamento, como su nombre lo indica, es uno de habilitación urbana y edificación. La municipalidad demandante no está reclamando para sí la competencia en materia de habilitación urbana y edificación. No le está demandando para sí. Por eso la demanda es un poco confusa porque señala que hay un conflicto por menoscabo, y el conflicto por menoscabo es cuando se reconoce que uno tiene la competencia pero le ejerce mal. Sin embargo, en otra parte de la demanda dicen que ellos son los que tienen que ver este tema, con lo cual no es un conflicto por menoscabo. Esa es la confusión que se presenta en los casos como el de ayer y como el de hoy día. Entonces aquí, yo no he escuchado que la parte demandante diga, yo tengo la competencia en materia de habilitación urbana y edificación, y por lo tanto, yo tengo competencia para dictar reglamentos técnicos internos de este tipo. No han mencionado eso. Lo que están señalando es que este tipo de reglamentos afecta sus competencias en materia de zonificación. Pero por eso mencioné en mi intervención que en la norma actual del Decreto Supremo no le está diciendo a los gobiernos regionales que en tal o cual sitio tienen que construirse viviendas de interés social. Lo primero que tienen que hacer los gobiernos municipales, los gobiernos locales, es aprobar su plan de desarrollo urbano. Es lo primero. En ese plan de desarrollo urbano identificarán, y eso es lo que implica desarrollo urbano, lo que implica zonificación, el área para comercio, el área para residencia, el área para industria, el área para todo cual sitio. En las áreas de residencia es donde no le está permitido excluir la posibilidad de viviendas, de la construcción de viviendas de interés social. Ahora, en el tema de las alturas, la norma no es que diga que en cualquier parte del distrito se puede construir viviendas de tal o cual altura. Menciona frente a calle, frente a parque, y distingue entre densidad baja, densidad media. Esto es un tema, esa información la tiene el municipio. Entonces, justamente el municipio, sobre la base de esa información, lo tendrá que hacer. Ahora bien, para terminar... ¿Me permite ahí una pequeña interrupción? Ha Sí. llegado al punto exacto. Pero justamente esa tipificación, densidad media, densidad baja, toda esa argumentación que pretende ser relativamente directa, se sobrepone con las regulaciones municipales. ¿Cuál es la que prima? Ahí está el problema. Porque no obstante ser una zona residencial de densidad baja frente a la calle, el municipio podría entender o puede entender que la altura debe ser inferior a la que sostiene el gobierno central, el decreto supremo. Es ahí donde se produce el conflicto, ¿no? Es que los municipios, todos los reglamentos nacionales de edificación son obligatorios de cumplimiento para todos. Es decir, el municipio tiene que evaluar las solicitudes no en función a sus propios criterios técnicos de habilitación urbana, sino en función a los criterios técnicos establecidos en los reglamentos nacionales. Es lo que pasó igual el día de ayer. La Municipalidad de Victoria decía, yo puedo hacer lo que quiera con los vehículos estacionados. No, un momento, ahí hay una competencia que corresponde a otro órgano. Entonces, ahora bien, justo para complementar la explicación, aquí es muy importante la que mencioné, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, porque tendría entonces que señalar que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es inconstitucional, porque señala que ya ninguna municipalidad distrital puede oponerse a que haya en sus zonas consideradas como residenciales vivienda de interés social. Lo que hace la normativa es, sobre la base de la política, establecer los reglamentos nacionales de edificación. Por si acaso, digamos, me estoy refiriendo a un aspecto muy concreto, porque entiendo perfectamente el razonamiento de la necesidad de tener viviendas de interés social en todos los distritos del Perú.
aquí está ocurriendo el problema constitucional que se nos está trayendo y que evidentemente usted no está de acuerdo, es que hay una facultad que viene desde la Constitución que les estaría permitiendo a ellos tener una preeminencia en materia de altura máxima. Eso es lo que estaría pasando, digamos, por supuesto, se argumenta mucho más, pero yo me estoy refiriendo a este punto, ¿no? Usted sostiene que en realidad estas exigencias de alturas máximas son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y que priman definitivamente sobre cualquier restricción que impongan los municipios. Okay. Así es, señor. Ahora, pero quisiera agregar lo siguiente. Justamente los problemas a los cuales se han hecho referencia los abogados de los gobiernos locales es a situaciones en donde empresas constructoras sobre la base de reglamento van a los municipios y dicen quiero promover estas construcciones y los municipios se oponen. Dicen no queremos aplicar el reglamento. No, claro, ese es un problema mayor. Presidente, si me permite, si algún abogado tiene algo que comentar específicamente sobre altura máxima, si no, ok. Solo sobre el aspecto competencial, lo primero que está hablando bueno, quería hablar sobre el artículo 6, ¿no? del Poder Ejecutivo, del texto único ordenado del Poder Ejecutivo de competencia. No, eso ya lo hemos discutido bastante. El punto es la parte técnica, sobre la altura máxima. ¿Alguna pregunta más? Sí, nosotros. Tú, Helder. Sí, para ambas partes. Efectivamente, como decía el magistrado Monteagudo, estamos hablando de la altura máxima. Miren, un detalle interesante, dependiendo de la zona. El artículo 10.4 es el que se cuestiona del reglamento, ¿sí? Muy bien. Ese artículo es general. Es una primera hipótesis. Es general y aparentemente da la posibilidad para que las municipalidades puedan, al caso concreto, determinar las alturas máximas. Este es un conflicto de competencias, y el conflicto de competencias es, por naturaleza, no es abstracto, va a determinados supuestos. Entonces la pregunta es, ahí para que nos puedan aclarar, este artículo 10.4 del reglamento da margen para que las municipalidades puedan, en su aplicación, disponer la altura que corresponda. La norma en sí sobre las alturas, lo que señala, está establecido, si alguien presenta un proyecto con esta altura no le pueden decir que no. Esa es la idea. Lo que pasa es que los demandantes señalan que no quieren edificios más altos, pero la normativa establece que sí es posible y le deja a ellos que establezcan dónde eso es posible. En la zona residencial de densidad baja, densidad media, eso lo verá el órgano, el municipio, que conoce cuál es su población. Pero lo que no pueden hacer es prohibirles a quienes presenten proyectos amparándose en estos parámetros. Lo que no puede hacer es decirle, no, tú estás pidiendo frente a calle tal metraje de tal altura, no te acepto eso. No, pero si acá está permitido, la normativa lo permite, no se le puede prohibir. Esa es la idea justamente de estos artículos. Sí. Bueno, en la realidad, en algunos casos sí se ha permitido, tanto así que, como digo, ya hay edificaciones ya hechas que sobrepasan los parámetros establecidos por las municipalidades locales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en otros casos no, en otros casos sí se ha prohibido y por eso es que han hecho las apelaciones los administrados, ¿no? Esa es la realidad. Pero sí, justamente como decía el doctor Monteagudo, acá pues se ve específicamente un conflicto sobre la regulación de los parámetros urbanísticos, ¿no? Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, señala que ellos tienen la competencia, pero nosotros también a su vez señalamos que las competencias vienen por parte de la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, que señalan esas leyes que específicamente la competencia es exclusiva, ¿no? Solo quería resaltar nomás que el artículo 6 del título preliminar del
texto único ordenado de la Ley del Poder Ejecutivo, dice que el Poder Ejecutivo ejerce sus competencias, pero sin asumir funciones y atribuciones que son de otro nivel de gobierno, ¿no? Eso para resaltarlo porque no se mencionó. Cuando usted puso esa imagen, en realidad yo estaba haciendo una ironía, ¿no? Porque usted está defendiendo, la Municipalidad de Lima y de Barranco están defendiendo que no se pueda construir estos edificios tan altos. Entonces, cuando pone usted una foto de estas, invoca el futuro. Por ejemplo, este es un problema de las megalópolis. Lima es una megalópolis. Tenemos más de 9 millones de habitantes en Lima. Es decir, tenemos más que la población de muchos países del mundo. Entonces, como siempre digo, Lima es un país dentro de otro país. Y el fenómeno del crecimiento urbano ha hecho que las ciudades crezcan hacia arriba. Por ejemplo, cuando uno viaja de aquí, de Lima, a 5.000 kilómetros al este, a la ciudad de Sao Paulo, un estado que tiene 30 millones de habitantes, solo el estado de Sao Paulo tiene 30 millones de habitantes, en un territorio obviamente más pequeño que el Perú. Entonces uno llega y solo ve edificios gigantescos. Se dice pues que Sao Paulo es la ciudad, es como el Nueva York de América Latina. Entonces las ciudades crecen hacia arriba, pero evidentemente hay un problema de infraestructura, agua, luz, y en este fenómeno el Perú no es la excepción. Entonces ese es el contexto en el cual vemos que en algunos distritos pequeños como Barranco, puede ser Lince, está aquí al lado, y otros distritos hay problemas para que se construyan estas altas torres. Y como dice el procurador, el concepto es de vivienda social. ¿Por qué? Porque nos han establecido un parámetro de $500,000 de soles, y son departamentos muy pequeños, ¿no? Ahora, mi pregunta es, actualmente, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, un heredero, tiene un terreno grande un terreno que ha heredado en el distrito de Barranco, o de San Isidro, o de Miraflores, o de San Borja, no sé, digamos 500 metros, 400 metros, y quiere asociarse con una empresa inmobiliaria y hacer un proyecto inmobiliario hacia arriba? ¿Puede hacerlo o tiene que enmarcarse dentro de lo que dice la municipalidad? ¿O aplica este reglamento de vivienda? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿O hay un impedimento? Para ambos, por favor. Sí, señor magistrado, si me permite. Bueno, en el ejemplo, en la hipótesis que ha señalado, efectivamente, al tratarse de una relación comercial con la empresa inmobiliaria lo podría hacer. Sin embargo, la tramitación sí tendría que circunscribirse al procedimiento administrativo, en este caso de la licencia, ¿no? Para la obtención de la licencia. Ya, entonces en esos distritos no se puede hacer eso. Perdón, la construcción... En esos distritos. No, me refería, perdón, al convenio, a la asociación... No, yo me refiero a la construcción, porque ustedes han hablado de torres de 15 pisos, 20 pisos. En nuestro distrito, en Barranco, por ejemplo. En nuestro distrito la zonificación máxima establece 15 pisos. La máxima y de acuerdo al 15, la máxima. O sea, ya subieron ya. Van subiendo cada periodo de alcalde. Por la zonificación, el parámetro, digamos, estandarizado es de 5. Pero, le decía, ¿no? La zonificación máxima es hasta de 15. Pero ¿qué ocurre? Que yo tramito la licencia sobre 5, sobre 15, y luego tramito una ampliación. O sea, el administrado puede tramitar una ampliación. ¿Pero le dan o no? Y es ahí donde se deriva. Lo que ocurre es que muchas veces, por ejemplo, hay un procedimiento que, como le señalaba la señora magistrada, hay un procedimiento administrativo que permite la realización de estos proyectos, el impulso de estos proyectos a través del sistema de revisores urbanos, que es un procedimiento que facilita al administrado la tramitación de estas licencias, pero que implica muchas veces que la municipalidad tenga la obligación de aprobar estos proyectos. Y ahí se genera una discusión administrativa.
¿no? En el interín de esa discusión administrativa se van solicitando las ampliaciones y jurisdiccionalmente se va discutiendo este tema. ¿Cómo jurisdiccionalmente? ¿Un juicio? Se procesan, claro, van al contencioso administrativo ante la oposición de la municipalidad. No, pues, o sea que al final el juez va a decidir si se hace el edificio o no. No, la validez de la licencia, del procedimiento. Bueno. Tenemos un caso con una constructora que está en trámite en estos momentos. Pero mi pregunta es si se puede o no se puede. Más de 15 pisos, no. La municipalidad no. Doctor Huerta. Sí, señor magistrado. Si hay un terreno para construcción de viviendas y se ajusta a los parámetros que establece el reglamento, se puede hacer. Pero él dice que no. No, es que por eso plantean el conflicto competencial justamente, porque no quieren aplicar el reglamento. Por eso, pues, o sea, si este supuesto heredero quiere hacer una torre de 20 pisos de interés, no puede, ¿no? Hoy. Están parados a hacerlo, el problema es el municipio. Están parados en la norma, el problema es el municipio. Bueno, lo que dicen es que no le dan, ¿no? O sea, lo que voy es a que... No, pero conteste mi pregunta, por favor. ¿Se puede o no se puede hacer? No, es que claro, si usted me pregunta que se puede hacer, yo tengo que decir que sí se no, puede bueno, hacer. ¿se hace en la realidad? Ah, eso es lo que están planteando, es que no. no. Ya. Hay un Muy bien. problema ahí. ¿Alguna pregunta adicional? Vista la causa, queda el voto.